Buenas noches, licenciada. Este es mi logbook de Roma. Voy a hablar un poquito de Roma, de las cosas maravillosas que tiene Roma. Bueno, entre los monumentos de Roma más importantes situados en la zona, podemos citar la Curia, el Templo de Vesta, el Arco de Tito, el Templo de Venus y Marte y el Arco de Séptimo Severo. Muy cerca también tenemos la maravillosa colina de Avetino, con sus jardines y vistas, construcciones llenas de historias y bellezas. Bueno, comenzamos. Bueno, por acá tenemos la política en la República. El, el gobierno democrático, el Senado y la Asamblea, el imperio. Tenemos al emperador gobernante Octavio Augusto, el Senado y la Asamblea. Bueno, es casi lo mismo que la República, pero sin fuerza alguna. Bueno, acá en esta parte tenemos la sociedad, los privilegiados y los no privilegiados. Bueno, acá tenemos los patricios, eran descendientes de los fundadores de Roma, en pleno goce de los derechos civiles y políticos. En los no privilegiados tenemos a los clientes y a los plebeyos. Los clientes eran libres pero mantenían su relación de la dependencia jurídica con el patrón que les protege. En los plebeyos eran pequeños propietarios, campesinos y artesanos. También poseían derechos civiles y políticos. Por esta parte tenemos a los no ciudadanos. Eh, Como pueden ver acá, los libertos eran antiguos esclavos que habían conseguido la libertad por compra o méritos realizados. Por esta parte tenemos a los esclavos que eran prisioneros de guerra y carecían de derechos y también eran propiedad de su dueño. Acá tenemos a los extranjeros y a las mujeres. Eran considerados no ciudadanos y carecían de derecho. Por esta parte tenemos a la construcción, las obras recreativas. Y como pueden ver en las imágenes, en la primera posee una forma circular. También era utilizado para reuniones, espectáculos y luchas entre gladiadores. En la segunda imagen pueden ver que posee una forma semicircular. Era para representar obras dramáticas. Acá en la tercera imagen posee una forma elíptica. Era utilizado para carreras, espectáculos y presentaciones. En esta parte tenemos a la fundación de Roma. Tenemos tanto como comercio, agricultura y artesanía. Comenzamos con comercio. El comercio romano fue el motor que condujo a la economía de finales de la República y a principios del Imperio. En la agricultura tenemos el cultivo principal eran los cereales, sobre todo era el trigo. También era importante el cultivo de hortalizas, legumbres y lino. En la artesanía tenemos la cerámica romana. Esta se realizaba con arcilla, tenían varias formas, también muchos diseños exóticos, por decir, porque eran más o menos únicos y cada vez variaba el dibujo y la presentación. Por este lado tenemos a los principales conquistadores. Primero era Julio César. Él era militar político cuya dictadura puso su fin a la República Romana. Octavio Augusto. Él era el primer emperador romano, fue sobrino nieto de Julio César. Y Claudio I
fue el primer emperador romano. Nació en la guerra de la península itálica. Bueno, Mario Ulipto Trajano. Bueno, este personaje fue un emperador romano que gobernó desde el año 98 hasta su muerte 117, siendo el primer emperador nacido en la familia propiamente indígena traudetana, aunque entroncada con otra de los antiguos. Bueno, licenciada, esta ha sido mi presentación. Espero que le guste. Muchas gracias. Gracias.